Hace algún tiempo trajimos a una amiga, no sé si ustedes se recuerdan, que es aquella amiga rusa que vive en Paraguay y visitó Luque. Ahí fue la primera o segunda vez que yo conocí Luque. Y ella estaba en una celebración, en una fiesta que, si no estoy mal, es la misma que vamos a ver el día de hoy, pero un año después. Antes que nada, los voy a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a ver otra vez esta fiesta bastante característica de esta región de Paraguay. Vamos a ver este pequeño recorrido por esta zona, por este lugar, por esta fiesta que se hace en Luque. Luque se me hace uno de los lugares más tranquilos y bonitos cerca de Asunción que hay en Paraguay. Y también la gente de Luque como que es más amable todavía de lo normal que suele haber en Paraguay. O sea, la gente en Paraguay sabemos que es amable, pero en Luque es un poquito más todavía. El video original como tal se llama Así es el Cure Luque Ara. No sé qué significa eso. 5000 kilogramos de cerdo en un solo día. Si ustedes quieren ver el video completito sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. El video original es algo corto, aunque ya saben que yo hablo un montón, así que probablemente esto se extienda un poquito, pero es la gracia de las reacciones, ¿no creen ustedes? En fin, si me quieren acompañar, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo a ver de qué trata. 5000 kilos de cerdo. ¿Se pueden imaginar eso? Eso es lo que se comieron en Luque en un solo día. Y por supuesto, este costarricense no se podía quedar atrás. Ah, es un tico. No sabía. ¿Cuántos de ustedes ya han venido a esta gran tradición que es el Cure Luque Ara? Vamos a ver cómo nos va en el recorrido. Bueno, realmente esta vez la rompieron porque se vinieron como 100,000 personas. Era como una marea humana. Miren cómo se ve desde arriba. Si te está gustando este video. Qué curioso. Es raro ver tantas personas en Paraguay juntas. Las pocas veces que he visto eso son para los conciertos y para las manifestaciones. Pero para esta fiesta, la vez pasada también vimos que había bastante gente. ¿Cómo estará el clima en estas fiestas normalmente? Quiero pensar que no tan caluroso, aunque pues en Paraguay como que hay días que hay mucho calor y de repente está lloviendo. Luis, cuénteme un poquito cómo es este lechón. O sea, ¿cuáles son las características de este lechón? Este lechón tiene 10 kilos. 10 kilos, 10 kilos. Este es el cuerito que le llaman la piel. ¿Cuántas horas tiene que pasar? Este tiene una cocción de 8 horas. 8 horas. 8 horas, 8 horas de cocción. Voy a probarlo a ver cómo me va. Señor, Puro chicharroncito. ustedes me dijeron que Desde viniera... Luque, Paraguay. Estamos en el Cure Ara, la fiesta tradicional de la ciudad de Luque. Es curioso que Paraguay es muy famoso por su carne de res, por la carne de vaca, pero aquí celebran con carne de puerco. Curioso. Delicioso está. Sí. ¿Y la cabeza se puede comer? Claro, mire. Eso no me gusta verlo. Mira. Ay, no sé. Me da cosa, perdón, no puedo ver esto. Voy a cerrar los ojos un ratito en lo que le cortan eso. Que no puedo ver, me da impacto. ¿Cuántos se comen al día en esa feria? Y Fácilmente más de 100 kilos de carne de cerdo vendimos. nosotros más de 100 kilos de carne hoy vendimos. Hoy. Más de 100 kilos. Costilla, paleta. la costilla, paleta, cuarto y también el lechoncito. Un sándwich que vamos a preparar. Esto Mire, ese es el desmechado, dicen los amigos. de chancho, de cerdo. El famoso desmechado de chancho. Un poquito nomás. La palabra chancho me da risa. Es como tierna. Es que aquí en mi país decimos coche. O por ahí también marrano, puerco. A veces incluso cerdo, porque también así. Pero ninguna palabra suena tan tierna como chancho. Poquitito. Y probando. Porque ustedes me mandaron a comer acá. ¿Si me enchilo? No, no es picante. No es picante. Picante, no. Buenísimo. Exquisita. Muchísima está la salsa, está. Gracias a todos los que me recomendaron venir a Luque. Sí. Porque está buenísimo. Y es que miren, habían muchísimas actividades culturales en la tarima principal. Todo el día. Música, danza y muchas otras actividades. Realmente. ¿Y qué se celebra aquí exactamente? ¿Es como la independencia o
o es como una fiesta patronal. ¿Exactamente qué será? Que por lo que estoy entendiendo, como que los de Luque son muy orgullosos de ser de Luque, que los colores de su bandera, por lo que vimos la otra vez, era amarillo y azul también. Y también qué curioso que un costarricense ande ahí en Paraguay. No sé si ahí vive, porque es la primera vez que yo veo uno de sus videos, cosa que me llama la atención, porque yo siendo de Guatemala normalmente pues como que coincidimos ahí los centroamericanos con lo que reacciono, pero esta es la primera vez que lo veo. Muy chivo. Caminando por el previo me encontré este soldado de plomo. Y miren estas motos, qué chivas que están. Vamos a ver cuál es la que ustedes prefieren. Si te está gustando este video. Esas motos son carísimas. Bueno, ¿qué les parece este diseño? Vamos a ver todos los que hay por acá. Pero usted puede decidir si quiere montarse en una Harley. ¿Qué les parece las motos? Increíble, muy increíble. ¿Buenas? Sí. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el que más le gusta? Esa. A ver, ¿les gusta esta onda? Y por eso esta tradición es tan famosa, porque de todo hay, no solo motos, sino también hay adrenalina para los que quieren diversión. Había muchos juegos mecánicos para grandes y para chicos. Comencé a caminar y había más de 180 estantes, donde había mucha comida. ¿Qué no puede faltar en la mesa de un luqueño? Y el asado, el chancho. Caipiriña. Guiso carretero se llama. ¿Guiso carretero? Sí. Carretero. ¿Cuántos tenemos ahí? 16 kilos, pero 16. Ya se vendió más de la mitad. Wow. Parece como una paella gigante, aunque nunca he probado la paella, pero los he visto en videos. Pero por lo visto el cerdo, bueno, el chancho es muy conocido en Luque. Es muy consumido, es la palabra. ¿Ah? Me asustaste. ¿Qué no puede faltar en un plato luqueño? El borí. El borí. Sí. El chancho, ¿verdad? Ya justo estaba diciendo que amaba tus videos. ¿En serio? Siempre ve. Belén, gracias por seguirnos. Y después de que el mismísimo Transformer me instruyera, me fui a buscar lo más importante, más comida. Bueno, miren ustedes más qué chancho delicia está por acá. Voy a preguntarle al cocinero qué tenemos por acá. Este es como Luque siempre, el famoso cureara, ¿verdad? Este es costilla de cerdo, el famoso chancho. Mira usted qué delicia, ¿eh? No, ¿Qué tiene que tener para que sea así de deliciosa? Cocinar en 6-7 horas y condimentar bien, ponerle 24 horas antes de condimentar. Wow. Impresionante. ¿Esa cuánto tiene aproximadamente? Y este tiene más de casi 4 kilos. Wow. ¿Y qué parte es esa del cerdo? Y esta es costilla. Costilla. Pero mire estas otras. Último que tenemos, 520 kilos de cerdo hoy. Hoy 520 kilos. Este completo era. Cada. Wow. Hasta allá. 520. Aparte de carne vacuno, entre chorizo. 520 kilos de cerdo. ¿Vas a probar? Mire. Así se come el Luque. Sí, acá en Luque se come así, el cerdo. Delicioso, ¿eh? No puedo pedir más. ¿Qué tal? Está un saborcito saladito muy rico. Como Luque. Qué fiesta más grande. Realmente muchas gracias a todos los que me invitaron y me dijeron que tenía que venir. Y definitivamente es una experiencia increíble. A este costarricense le gustó mucho el cuerito del cerdo. Y sé que nunca se me va a olvidar. No lo había probado. Qué bonito. Entonces sí, por lo que estoy entendiendo, este amigo sí vive en Paraguay. Qué curioso. Qué curioso que un costarricense se haya ido a vivir a Paraguay. Que no tiene nada de malo. Lo único que me parece raro, porque pues Costa Rica normalmente es conocido porque la gente vive tranquila y vive bien ahí, pero me imagino yo, o se enamoró de una paraguaya, que todo puede ser, o también vio una oportunidad de crecimiento en Paraguay, que también puede ser, es algo que suele pasar. En fin, espero que les haya gustado, se hayan entretenido, la verdad es que está curioso. Creo que vamos a traer otra fiesta, no estoy tan seguro si es la misma, ya iremos viendo en el otro video. Recuerden que estamos subiendo videos lunes y viernes, así que si ustedes nos quieren acompañar, siempre los leo en los comentarios. Gracias por siempre estar apoyando este contenido. También suscríbanse porque al llegar a los 5000 suscriptores les voy a tener una sorpresa, pero solo si se suscriben, si no pues tardarán en llegar. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.